la característica de la ciencia histórica. Primero es una ciencia social. ¿Qué cosa estudia? El objeto de estudio, ¿cuál es? El hecho histórico. ¿Qué cosa es el hecho histórico? Es todo evento en el cual el hombre ha participado. Evento en el cual el hombre ha participado. ¿Está bien? Entonces, ya sea de gran importancia o de menor importancia. Eso es un hecho histórico. Ahora, ya, ¿qué es lo que hace la historia? Busca reconstruir el pasado. Pero ¿para qué buscamos nosotros conocer el pasado? El objeto de estudio de la historia es el hecho histórico, pero el hecho histórico empieza con la aparición del hombre hasta la actualidad. O sea, hay una mirada de todas maneras a lo largo del tiempo. ¿Puedes creer que qué cosa es la historia? Preguntó San Marcos. ¿Cuál sería la mejor definición de historia? Y te pone 5 definiciones muy parecidas. Así es que esto de prestarle atención a la definición no es en vano, ¿ah? Y la respuesta era el estudio del desarrollo humano, ya, ya, no, perdón, se llama el devenir cronológico del hombre. Así, resumidito nomás. Si te viene este tipo de preguntas en donde te hablan sobre concepto de historia, busca 2 elementos. Hombre y tiempo. Nada más. Es hombre a lo largo del tiempo. Encuentras esos 2 elementos y es la mejor definición que puedes encontrar. ¿Está bien? Entonces, estudiamos el hecho histórico para conocer el pasado. Pero ¿cuál es la finalidad de conocer el pasado? ¿Para qué conozco el pasado? Para comprender el presente. ¿Qué buscamos? Comprender el presente. ¿Y para qué quiero comprender el presente? Para transformar el futuro. Por ejemplo, ustedes sabrán, pues, ¿no? Ya comentándoles, mi carrera en sí, la carrera que yo he estudiado es sociología, ¿no? He estudiado sociología en la Universidad de San Marcos, ¿ya? Y la sociología estudia el funcionamiento de la sociedad actual, ¿ya? Y puedo dar fe de lo siguiente, de que nada del presente se puede entender sin conocer la historia. ¿Está bien? Entonces la sociología que estudia el presente con la historia van de la mano. ¿Ya? Van de la mano siempre. ¿Ya? Muy bien. Fíjate, desde un punto de vista positivista, es una corriente filosófica, la historia debe de servir solamente para describir. Desde el punto de vista del materialismo histórico, para Marx, la historia debe servir para transformar. ¿Está bien? Seguimos bajando entonces, seguimos bajando. Si alguien tiene una pregunta en el desarrollo, me hace saber. ¿Cómo reconstruimos la historia? Por medio de las fuentes. Que, repito, las fuentes históricas permiten reconstruir el pasado. Ha venido la pregunta del CEPRE-1 ya hace una semana, el mes pasado, ¿no? Ya, las pirámides, ya de Egipto, Machu Picchu y la Gran Muralla China son importantes para la historia debido a... Y algunos entonces se emocionaron. Debido a que son importantes centros turísticos, SAS marcaron. Nah, ¿tú crees que son importantes? No. Son importantes para la historia otros que se confundieron. ¿Cuál marcaron? Debido a que son construcciones arqueológicas que se encuentran en buen estado. Mandan tampoco era esa. ¿Por qué, profesor? Porque los que no estaban en buen estado también son importantes para la historia. ¿Ya? Desde un ladrillo encontrado en el desierto, en las profundidades de la tierra, eso ya tiene información. ¿Por qué? Porque algo te está diciendo. ¿Ya? Las ruinas enseñan también, dan información, así que no solamente es importante porque están en buen estado. ¿Y cuál era la respuesta de esa pregunta? Mira, hace 3 semanas vino esto, ¿ah? ¿Ya? La respuesta era porque son fuentes históricas, ya, materiales que brindan información. Entonces, como el alumno no sabe teoría, fuente histórica, ¿qué será fuente histórica? Pasó por alto. Esa era la respuesta, Janito. ¿Qué cosa es una fuente histórica? Son qué cosa, ya, se puede decir que son restos, ya, modificados por el hombre,
que brindan información del pasado. Nuevamente, dos elementos en la fuente histórica, el pasado y modificación del hombre. Todo lo que haya sido alterado por el hombre, creado, modificado, ya eso, y sea del pasado, son fuentes históricas. A ver, dos preguntas básicas que siempre caen. Acabo de inventar este celular. Pregunto, ¿es una fuente histórica, sí o no? Sí. No. Sí, profe. ¿Sí o no? No, profe. No. Dime, Escritura, sí. grítalo. Grita, No. vergüenza, grita. Oh. No. Ya, no exageres, no exageres. Ya. A ver, claro que no. Claro que no. ¿Ya? ¿Por qué, profesor? Porque las fuentes históricas son creadas por el hombre, ¿ya? Pero brindan información del pasado. Y te acabo de decir que lo acabo de crear. Si lo acabo de crear es del pasado, no es del pasado. Por lo tanto, no es una fuente histórica. Rayos, profe, caí en sus mentiras, como siempre. ¿Ya? Yo no tengo la culpa de que sea fácil. ¿Ya? Siguiente pregunta, ¿ya? ¿Ya? Siguiente pregunta. ¿Ya? Esta es otra clásica. Caminaba por las playas del norte, ¿ya? Del Perú, y encuentro un caracol marino. Como yo soy coleccionista de caracoles marinos, ¿no? Y es verdad, ¿ya? Encontré un caracol marino que tiene 2000 años de antigüedad. Puerto Pizarro. ¿Ah? Pregunto, ¿es una fuente histórica, sí o no? No. No, No, profe. No, Está no, bien. no, no, no. No, profe. No, ¿por qué no? Oye, Sí. Si fuera restos, Pues, si fueran sus restos, o sea, ahí sí podría ser. Pero el hombre lo cambió de lugar. ¿Por qué no interviene el hombre ahí? Es A la ver. naturaleza. Sí, pero... El hombre le ha cambiado de lugar. No, si estoy diciendo yo estoy No. caminando por la Ah, ya. playa y estoy encontrando eso. A ver, piénsalo bien mejor, ¿ah? Piénsalo bien antes que me moleste. Profe, ¿por A qué ver, no dime. interviene el hombre, profe? Profe, no te pongas Naturaleza. Draco. A ver, ya. Entonces, ¿es una fuente histórica o no? No. No. Si yo camino por la playa y me encuentro un resto que es muy antiguo, no es una fuente histórica. ¿Ya? A ver, señorita, vote. ¿Ya? Kobe. Resulta que resulta que no es una fuente histórica. ¿Por qué? Porque te está proporcionando la naturaleza y no lo has alterado. Pero, a ver si caes en esta. Estos caracoles fueron también encontrados ya, sin alteración en las galerías de Chavín de Huántar, en Ancash. Sí, ahí sí sería. Profe, Ahí sí sería. porque Oye, lo pero no inter- le he modificado nada. No Pero lo ha importa, puesto en un pero el lugar. hombre, ajá, ahí sí el hombre lo Ahí lleva. interviene el hombre. Ahí sí interviene el ¿De hombre. qué manera ha intervenido el hombre? De Ponerle de llevarlo. una galería. Ajá, de llevarlo. Lo ha cambiado de hábitat, ¿correcto? Entonces sí Sí. es una fuente histórica. ¿Ya? Muy bien. ¿Ya? Ah, me parece que esto hemos hecho la vez pasada, ¿no? ¿O no? No, No, pero... Profe, No, primera profe, clase. no. Primera clase, ingeniería. Ya, discúlpame, es que a veces me Primera confundo. clase, Ya, profe. Son sus favoritas. medicina, Es que ya hemos hecho cálculos. ¿ya? profe. Entre medicina e ingeniería casi siempre... ¿Cómo es casi lo mismo, Bolívar? ¿Ya? ¿Cómo, profe? Casi lo mismo. ¿Cómo? ¿Eh? Así, Perdón, profe. disculpa, ya. Ah, sociales, sus años. No compares. Ah, no, sociales es otra cosa, no, demódate un poquito, ¿ya? Por favor, ¿ya? Seguimos, ¿ya? Ya, empezamos. A ver, tipos de fuentes históricas, ¿ya? ¿Cuáles son los tipos de fuentes históricas? Tenemos, por ejemplo, las fuentes escritas. ¿Ya? ¿Ya? Bien, los tipos de fuentes históricas, por ejemplo, tenemos los libros. ¿Cuál es el libro ya del peruano, el peruano más grande del Perú, el más destacado intelectual del Perú? ¿Quién es? Mario Vargas. Mario Vargas Llosa, no es. Mariategui. José Carlos Mariate. De la Mauta. El amado, ya, pues lo que pasa es que acá tengo 3 alumnos que siempre entran a las clases de sociales, ¿no? Por eso se la saben ya algunos.
Ya. ¿Quién es, ah? Preguntas claves, por favor, no soplen, ¿ah? Déjenlo sufrir a sus compañeros, ¿ah? Ya, dejen sufrir a sus compañeros un rato, ¿ah? Ya, ya, no voy a decir quiénes son, porque rápidamente se van a dar cuenta que es Andrea y Darwin, ¿ya? No voy a decir quiénes son, ¿ya? Ya, pero no voy a decir, pues no se pueden dar cuenta, los demás van a pensar mal, ¿ya? Muy bien. Bien, el libro ya de este peruano tan destacado, ya el padre del socialismo peruano, José Carlos Mariátegui, conocido como El Amauta, los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana. Profesor, disculpe, pero él es el pensador más grande, ¿no es Mario Vargas Llosa? No. Mario Vargas Llosa vendría a ser el literato peruano más reconocido. Literato, pero hay una gran diferencia entre ser pensador social, o sea, reflexionar sobre el país, los problemas del país y plantear solución. Eso lo hace José Carlos Mariátegui. ¿Está bien? Seguimos. ¿Ya? Profe, Mario Vargas Llosa, ¿qué haría? Entonces, él lo que va a hacer es escribir novelas para entretener a la gente, ¿no? Etcétera. Ya, muy bien. Ya. Bien, siguiente pregunta entonces, ya, siguiente pregunta, ya. Las crónicas, ¿han venido preguntas sobre crónicas? Sí, te pueden venir este tipo de preguntas. Las principales fuentes que se utilizaron para reconstruir el proceso de la invasión española fueron... Crónica. Profe, no tengo ni idea de lo que está hablando. ¿Ya? ¿Ha venido pregunta en la 1? Sí, ¿ah? Viene esta pregunta, por ejemplo, ¿ya? Para el estudio de Huari, Nazca, Paracas, la fuente más utilizada, ¿cuáles fueron? ¿Fuentes orales, materiales o escritas? Materiales. Material. Materiales, el profesor, vasijas, momias, pirámides, todo eso, ¿está bien? ¿Ya? Muy bien. Sin embargo, existen otras fuentes. Un ratito, espérenme, un ratito, por favor. Ya. Muy bien, chicos, ya, ahora sí, continuamos, ¿ya? Ya, la pregunta, si te hacen, te decía, ¿no? La pregunta de cuál es la fuente más importante del proceso de la invasión, la respuesta sería las crónicas. ¿Sabes cuál es la crónica más conocida, no? La de Guamán Poma de Ayala. Esto en literatura lo deben haber visto. ¿Cómo se llama? La Nueva Crónica y Buen Gobierno. ¿Ya? Es bien interesante porque tú lo puedes reconocer. Cualquier persona podría identificar esta producción, ¿ya? Nueva Crónica y Buen Gobierno. ¿Por qué? Porque son en dibujitos, ¿ya? A ti que te gustan mucho las mangas, los coreanitos, ¿ya? Por favor, ya te presento unos animes del siglo XVI, ¿ya? Mucho más chéveres todavía. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Denise? ¿Mejor, sí o no? Bacán, bro. Claro, ya, y ahí vas a ver cómo describen todas las matanzas, las enfermedades, las transacciones, ya que hubo, ¿no? Ya este libro de la Nueva Crónica y el Buen Gobierno ya está descrito en dibujos, ya, por ejemplo, esta de acá es buenaza, mira, mira. ¿Dónde es? Este es. ¿No lo venden, profe? Ya, mira, ahí está. Dice, corregidor de minas, ¿cómo lo castigar, castigar, algo así? ¿Te das cuenta? Los métodos de cómo castigan a los indios. ¿Puedes ver?
Sí, lo vi en Y un esto lo libro de escribe un cómo- mestizo. ¿Ya? Quieres mejor que cualquier película de terror, Ñaño, ¿ah? ¿Ya? Mira esto. Lee Nueva Crónica y Buen Gobierno. Ya que estás perdiendo tu tiempo ahí con los codianitos. ¿Ah? Todavía, queriendo aprender todavía codiano todavía. Sí, Ahí, profe, así son, así son. así son, ¿no? Ni siquiera saben, ni siquiera saludar en quechua, en su idioma. El español completo no saben, profe. Claro, y sufren en RV. Una desgracia. Muy bien, ya sabes, educa a tu piraña, ¿ya? Educa a tu piraña. Ñañito, educa a tu calabacita. Ya sabes, ¿ah? Ya sabes, ¿ah? ¿Ya? Muy bien. Capitulación de Toledo, ¿qué cosa es? Es un documento oficial que sirvió para dar el permiso a la invasión del Tahuantinsuyo de parte de España. Con este documento España nos declara la guerra al imperio de los incas. Aquí definen que el motivo por el cual vienen no es por oro y por plata, vienen para evangelizar a estos indios nativos salvajes e idólatras. Qué lindo, qué lindo. No vienen por oro y por plata, vienen a evangelizarnos, ¿no? ¿Y por qué demonios no vinieron un ejército de sacerdotes entonces? ¿Por qué viene un ejército de mercenarios, delincuentes? ¿Ah? Bueno, pues ahí la realidad es otra cosa, ¿no? Carta a los españoles americanos, es un documento importante. Claro que sí. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Ya? Te estoy poniendo ejemplos así de cultura general, hasta podemos atinarle en posible pregunta. Carta a los españoles americanos es el primer llamado a la independencia. Repito, el primer documento en el cual se convoca la independencia del Perú, ¿ya? Al separatismo con España. ¿Y quién es el autor de Carta a los españoles americanos? Juan Pablo Vizcardo y Guzmán. ¿Ya? ¿Te acuerdas? Precursores. Ya, ahí está, pues, Juan Pablo Vizcardo y Guzmán. Él es el primer peruano y americano en realidad que hizo un llamado a la independencia de España. Y su obra es Carta a los españoles americanos. ¿Ya? Por eso es importante. Por último, ¿cuál es el diario más antiguo del Perú? ¿Cuál es el diario más antiguo del Perú? Mercurio. Mercurio peruano. Sí, el Mercurio peruano. ¿De acuerdo? ¿Mercurio peruano? No. No. ¿Cómo No que es no, Mercurio profe? peruano. ¿Cuál es, Andrea? A ver, Andrea ya estuvo en esta clase 2 veces ya. Me dijo Andrea, para ¿cuál no es? decir nada. ¿Ah? Usted lo ¿Cuál es? mencionó antes, no me Me dijo A que ver, está dime, calladita. pues dime. Te apuesto que ni siquiera lo has apuntado, Andrea. El La Mercurio Gaceta, peruano. profe. La Gaceta de Lima. Muy bien. Profesor, pero yo he visto que acá el Mercurio peruano dice que es el primer periódico del Perú. Sí, pues es el primer periódico. Y la Gaceta de Lima, el primer diario del Perú. Y el Mercurio, el primer periódico. Y la Gaceta, el primer diario. Y el Mercurio, oye, ¿no te das cuenta cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? En que uno es diario y el otro es periódico. Profe, pero es lo mismo. No, ¿cómo va a ser lo mismo, ñaño? Diario es cada No es día, lo ¿no, mismo, profe? profe. Correcto. Diario es que sale una publicación al día. Al día. Todos los días sale. Actualizada. Claro, actualizada. Todos los días. Todos los días. Y el periódico es aquello que sale eventual, una vez al mes, 2 veces al mes, todos los lunes, qué sé yo. ¿Te das cuenta? Esos son periódicos, porque son periódicamente. El Mercurio peruano es el primer periódico, pero el primer diario es la Gaceta de Lima. Anota, anota, Chusco, anota. ¿Ya? ¿Ya? Sin embargo, claro, en casa, oye, tráete el periódico todos los días. ¿Qué? ¿Tiene sentido? ¿Tiene sentido? No. Yo me voy a comprar, todavía No dice, estoy tiene. cansado que me manden a comprar el periódico todos los días. ¿Qué? Ya, corrige, ¿ah? Corrige, por favor, ¿ya? Corrige, ¿ya? Se llama diario, ¿está bien? Ya, seguimos. Ya, fuentes materiales. A ver, están todas las obras ya materiales, como por ejemplo, la ciudad de barro más grande del Perú y de América. ¿Cómo se llama?
Canal. Chan Chan, Chan. Chan, Chan. chan. Canal es la Chan. primera ciudad de América. ¿Ya? Chan Chan viene a ser. ¿Está bien? Chan Chan. ¿Ya? Chan Chan. Muy bien. Ciudad de barro más grande de América. Segunda pregunta. Allá. ¿Y a qué cultura pertenece? Ya volaste. Chimú. Chimú. ¿En qué No. lugar se encuentra? Trujillo. La Libertad. Provincia de Trujillo. Departamento. La libertad. La Libertad. Libertad. Muy bien, Aniesca. Excelente. Es que Aniesca ha viajado por todo el Perú, pues. Simplemente que a ella no le gusta presumir, ¿no es cierto? Muy bien, señorita. ¿Ya? Siguiente, cerámica. ¿Cuál es el vaso ceremonial más importante de los El incas? quero. El Quero. quero. ¿Y quién Quero. creó el quero? ¿Quién creó el quero? ¿Cómo se llamaban ellos? A ver. ¿Quién? Tiahuanaco. Muy bien, muy bien. ¡Aló! Máquina. Aló. Ok. Viendo, ¿no es cierto? Tiahuanaco. Los tiahuanaco crearon el quero, pero lo difundieron bastante los incas. Recuerda que los incas son unos grandes copiones, ¿ya? Todo lo han copiado y lo han mejorado, nada más, ¿ya? Bien, a ver, restos de flora y de fauna. ¿Cómo se llama el primer domesticador de plantas? La primera planta domesticada en el Perú. Ya. Más fácil. Ya, ¿en qué departamento se encuentra la primera planta domesticada? Dime, Junín, Ayacucho o Cusco. Ayacucho. RA. Junín. ¿Ah? Junín, profe. ¿Ayacucho o Cusco? Dime. Ninguno. Junín. Ayacucho. Ninguno, pues, Ninguno, Oh, profe. Ninguno, que pro. Ninguno. Abarca. Clara, Lo profe. siento, me gusta jugar contigo, me gusta jugar con tus emociones. Así Está es, bien. profe. No ¿Dónde copia es? la otra, pro. ¿Ya? Igual que la otra, dice el ñaño. Lo siento, ñaño. ¿Ya? Pero yo soy peor que ella, no te preocupes. ¿Ya? ¿Ya? Está en Cajamarca, el hombre de Cajamarca. Nancho. El hombre de Nancho, ¿está bien? Claro que para uno todavía siguen considerando al hombre guitarrero. Ya luego vamos a hablar. ¿Cuáles son los primeros animales domesticados? Dime, ¿la vaca, la gallina o el ganso? Ninguno. Ninguno. El cuy. No, El pues, gato. porque todos esos son traídos por los españoles. ¿Cuáles cuy. son? Pe. El cuy. El cuy puede ser, Piquimachay. Ya, pero antes de ellos están la llama y la vicuña. Pero antes de la llama y la Sauquénidos. vicuña, ¿sabes cuáles estaban? Vale. Perdón, antes de la llama y la alpaca, ya estaba la taruca y el guanaco. Los primeros animales domesticados, ya, eran la taruca y el guanaco, ya, que son los antecesores de las vicuñas, ya, y las llamas, ya. Seguimos, ya. ¿Cuál es el primer tejido del Perú? Estela Raimondi. Estela de Raimondi. ¿Cuál es la Estela de Raimondi? La Estela de Raimondi es el primer tejido, ñaño. No, bro. No, Vaca ayudita, prieta. profe. No, profe, me volví a creer. Judita. ¿Qué ha dicho? Me Me lo quiere. ¿Qué está hablando, ñaño? ¿Qué está hablando, ñañito? Pero, profe. Criado, profe. Ya, muy bien. Ya. Una cosa es, ya. Ya. Ya, una cosa es la mejor textilería del Perú, el mejor textil del Perú, ya, que viene a ser la textilería de Paracas,
Y otra cosa es el primer textil del Perú, que es Huaca Prieta. ¿Está bien? Guacapieta. Eso lo quería Huaca decir, Prieta. profe. Ya, ese querías decir, ¿no? Ya, Pero no muy nos bien. deja Profe, el brocado mochica de Wari, ¿qué importancia Ya. tiene? Ya, el brocado es una técnica de tejido. Es una técnica de tejido, ¿ya? Ya que se va a utilizar, ¿ya? Básicamente es eso. Seguimos entonces, ¿ya? Los restos orales, ya creo que esto de aquí ya lo puedes reconocer, un idioma cualquiera puede reconocerlo, y las fuentes etnológicas ya son las costumbres. Este término se está utilizando bastante, ya que el estudio de las comunidades tradicionales o nativas suele usarse, ¿ya? ¿Ya? Entonces, si te hablan, por ejemplo, como una costumbre, como un alimento, como la pachamanca, el tejido, de repente, todo ello son fuentes etnológicas. ¿Está bien? Etnológicas. Algunos le llaman antropológicas también, pero más preciso es etnológica. ¿Ya? Ahora, el último viene a ser las fuentes modernas, que vienen a ser las audiovisuales, ya las fotografías, las grabaciones, todo eso viene a ser las nuevas fuentes. ¿Ya? Bien, pasamos al siguiente capítulo. Rápido, apura. ¿Ya? ¿Hasta aquí de la clase hoy día? ¿Hasta aquí de la clase? Hasta las 3. Hasta las 3. Profe, Dímelo. a las 4, profe. Ya, hacemos hasta las 2:30, ¿te parece? El día de hoy Ya, hacemos hasta las listo. 2:30, ¿ya? Dale, profe, dale. De una. Ya, así que dile a tu mamá que te sirva recién a las 2:30. O si no, come ahí nomás, provocando a todos. Ya. Claro. Ya, no hay problema. A las finales, yo ya almorcé, ya pedí ya mi pollo a la brasa, ya de Pardo Come. Chicken. Entonces, Entonces, con ya, razón, entonces, Manda profe. delivery, profe. ¿Ya? Muy Con bien, razón, profe. ya. Sí, con razón sigo engordando, ya, gracias. No, por eso no Primer era, capítulo profe. Primer capítulo de la historia, antropogénesis. A ver, vamos a ver que antropogénesis es la rama de la historia que estudia el origen del hombre y su evolución. Repito, estudia el origen del hombre y la evolución desde un punto de vista científico. El origen de todo lo existente y también de la vida se explica desde la filosofía, ¿ya? Bueno, en filosofía hay distintas ramas. Hay una rama que estudia el origen del ser, de todo lo existente. ¿Cómo se llama esa rama que estudia el ser? En filosofía se llama la ontología. Ontología. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, la ontología vendría a ser ya el estudio del ser, y se va a diferenciar en dos campos. Los que consideran que la materia siempre ha existido, ya, o sea, todo lo existente no ha sido creado, ya, los que consideran y niegan la posibilidad de una creación, y que más bien consideran que la materia ha evolucionado de formas simples a más complejas hasta surgir la vida, y de organismos simples a organismos más complejos, se van a llamar materialistas. ¿Ya? Y los que consideran que un ser superior o varios seres superiores han creado todo lo existente por algún motivo, alguna causa, por facultades propias que ellos tienen, ¿ya? O simplemente energía, consideran que la idea ha creado la materia. La idea en filosofía viene a ser energía, Dios, espíritu, lo que fuera. ¿Está bien? Entonces, cuando hablamos de idealismos y materialismo, nos estamos refiriendo al origen de la vida y de todo lo existente. ¿Ya? Profesor, pero yo quiero saber, a mí me han dicho que materialista es la persona que solamente quiere dinero, lo material nada más. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, fíjate, ¿ya? ¿Ya? Entonces, los materialistas se basan en la ciencia y se van a basar en el principio de Lavoisier principalmente, ¿ya? ¿Ya?
Este principio de la física, de la química, ya, que te lo deben haber enseñado, ¿no? Cuando hablaron de materia. Hay una característica de la materia. Físicamente no se puede crear de la nada. Tampoco se puede destruir. No se puede desaparecer. La materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Luego lo precisan y hablan de la energía. Y resulta entonces que partiendo de esta afirmación que no es histórica, sino es científica, muchos materialistas niegan la posibilidad de un ser superior. Profesor, pero no hay nada imposible para un Dios. ¿Quién lo dice? Porque Dios es todopoderoso. ¿Quién lo dice? Entonces son las características que uno atribuye a un ser superior. Entonces Horus, Osiris, ya, Isis, también tenían todo, ellos tenían todo el poder, pues. ¿Por qué? Porque los egipcios decían eso, pues. Y tenían sus revelaciones, etcétera, etcétera. ¿Ya? ¿Ya? Cuando nosotros partimos de una idea, de una revelación, ya sea la Biblia, el Corán, la Tanakh, que viene a ser el libro de los judíos, el Vedas, el libro de los hindúes, el libro de la verdad, estamos basándonos en alguna religión o creencia, ¿ya? Y el principio fundamental es la fe. A las personas que tienen fe a algo no necesitan pruebas ni evidencias, porque para ellos es suficiente. Y es válido, ¿por qué no? Es su modo de pensar, es respetable, ¿correcto? Pero hay personas a las cuales no nos satisface, pues, una explicación ya repetida, tradicionalmente considerada, sino buscan la comprobación de eso. Cosa que no se puede hacer en el campo del idealismo. ¿Por qué crees tú que Alá creó todo el mundo? Bueno, pues porque lo dice el Corán. Porque acá en el Corán dice que Alá ha creado todo el universo. Ya está. ¿Y por qué crees tú eso? Porque Alá lo dice. Y Alá tenía este poder. ¿Dónde está? Aquí, en el Corán. ¿Y por qué crees tú que el Corán es un libro verdadero? Porque en el Corán dice que el Corán es un libro verdadero. ¿Y por qué es un libro verdadero? Porque es revelación de Mahoma. Y así te la vas a pasar toda la vida encontrando una explicación dentro de ese marco lógico. ¿Está bien? Y no vas a comprobarte. No puedes comprobar. Es una cuestión de fe. No necesita comprobación. Profesor, yo soy creyente, quiero fortalecer mi fe. Muy bien, lee teología y lee a Santo Tomás de Aquino. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, ahí vamos a encontrar, ya, vamos a encontrar justamente esta explicación, ¿ya? Eso es para el origen de todo. Sin embargo, cuando hablamos del origen del hombre, particularmente, nos vamos a referir de dos concepciones. La concepción creacionista y la concepción evolucionista. Profesor, ¿qué cosa es esto? Aquí vamos. Del materialismo surge el evolucionismo, distintos científicos que han aportado a la teoría de la evolución. Ya, un antecedente tenemos a Lamarck, plantea ideas del uso y el desuso. Los órganos se desarrollan mientras más se usan, los que no se usan se atrofian. Darwin planteará el padre del evolucionismo, ya, y su obra principal, ¿cuál es? La obra de Darwin. No creo que te El origen de pregunten, la vida. ya, no creo que te pregunten sobre Darwin, ya, no te van a preguntar sobre Darwin, ¿quién es el padre de la teoría evolucionista? Ya, pues eso todo el mundo lo sabe. Te pueden preguntar obra. Entonces la obra más importante es El origen de las especies por selección natural. ¿Ya, ñañito? Escribe, por favor. El origen de las especies por selección natural. Eso es el libro para el padre del evolucionismo, ¿ya? El padre del evolucionismo. Pero esto es cuando él quiere explicar a las especies en general. Va a haber un libro también que explica el origen del hombre en particular. Y lo vas a saber reconocer porque se llama El origen del hombre y su relación con el sexo. ¿Ya? ¿Ya? Y su relación con el sexo.
no de actividad sexual, sino del sexo masculino femenino. ¿Está bien? Darwin entonces tiene 2 libros, ¿ah? No te olvides, ¿ah? Hay otro personaje que llegó a similares conclusiones que Darwin, pero por su escasa economía nunca llegó a publicarlo. Algunos hablan incluso hasta la posibilidad de plagio de Darwin. Nos referimos a un tal Wallace. Otra persona que aporta al evolucionismo es Gregorio Mendel, el padre de la genética. Él, siendo un cura, muy creyente dentro del convento, comenzó a explorar cómo se transmiten los genes de una especie a otra. Los posesivos, recesivos, las tóxicas, los genes que habían dentro de las arvejitas, ¿no? Que habían encontrado, ¿sí? Muy bien, seguimos. Federico Engels, él ya rompe el esquema porque él va a plantear ya el aspecto social en la evolución. Hasta el momento todos son biólogos, ¿no? Naturalistas, hasta que viene Engels. Y Engels estudió filosofía y ya hizo también aportes en la ciencia y en la historia. Y él va a publicar un libro, El origen del hombre, el papel del trabajo en la transformación del mono al hombre. El papel del trabajo en la transformación del mono al hombre. Ya, ¿está bien? Muy bien. Ahora, luego de Engels, ¿ya? ¿Qué es lo que él va a decir? Que el hombre crea el trabajo y esta actividad del trabajo le ayudó a desarrollar habilidades cerebrales. La actividad del trabajo ayuda a desarrollar habilidades mentales, manuales y biológicas, como la manipulación, este dedo oponible, dedo prensible. El hombre se demoró 1,5 millones de años, tanto para que hagamos esto, podamos girar, agarrar, coger, dar un like, ¿ya? Eso se ha demorado 1 millón de años, ¿ya ves? Y tú te desesperas porque no te dan un like a tu foto. 1,5 millones de años, ¿te das cuenta? ¿Te das cuenta? Muy bien. Y Oparín, profesor, ¿qué hizo Oparín? Él va a aportar con otro estudio que se llama El origen de la vida. Hay críticos del materialismo, del evolucionismo, y dicen, profesor, pero ¿cómo es posible que de la tierra, de la piedra, salga vida? Ay, ñañito. A veces la ignorancia, disculpe lo que voy a decir, suena un poco duro, a veces la ignorancia, nos hace hablar cada cosa, ¿ya? Oparín nunca dijo que viene de la piedra, pues lógicamente de la piedra nunca va a salir vida. Solamente les invito a que lean la obra de Oparín. Y los que no tienen tiempo para leer, porque son hombres muy ocupados, ¿ya? Entonces, al menos anda en YouTube y busca ahí, El origen de la vida según Oparín. Y vas a encontrar videos de 5 minutos, 10 minutos, ¿ya? Videos para niños de Oparín, ¿ya? Uno de esos, aunque sea, mira, pues. Y verás la teoría del caldo de cultivo. Profesor, pero se ha experimentado y no se ha podido hacer vida en un laboratorio. Sí, pues, pero se crearon coacervados, ¿ah? Y coacervados son anteriores a los organismos con carga genética, ¿ya? O sea, no se sorprendan si dentro de unos 20, 30 años ya se puede crear vida, por si acaso. Idealismo y materialismo ya son 2 concepciones de todo. Evolucionismo y creacionismo viene a ser la concepción del hombre. ¿Quieres profundizar un poco más sobre el creacionismo? Lee entonces a San Agustín de Hipona, el padre de la patrística, Santo Tomás de Aquino, el padre de la escolástica. ¿Ya? Puedes también profundizar. Profesor, yo soy ateo. ¿Ya? Muy bien, señor, felicitaciones. Pero ateo es una forma vulgar de decir no creo en Dios. Pero el ateo de manera general debe de saber que no propone algo en específico. ¿Ya? Los que proponen que la materia siempre haya existido se le llama materialista. O sea, además de negar la creación de Dios, proponen cómo es que el mundo está conformado. ¿Está bien? Por eso cuando me dice, profesor, ¿usted es ateo? No, yo soy materialista.
¿no? Porque es distinto, ¿ya? Profesor, ¿qué cosa es el teísmo? El teísmo o el teísta es la persona que cree en Dios, mas no es parte de una comunidad religiosa. Ya, voy a hablar de los pros y los contras, ¿ya? ¿Ya? Los pros y los contras, ¿ya? El teísta tiene algo de pro, algo de favor, que no se contamina pues de las malas acciones de los hombres y sus religiones. Pero el factor en contra, ¿cuál es? Cuando tú le dices, y según tú, a ver si ha creado Dios, según tú, ¿cómo es Dios? ¿Con qué propósito creó al hombre? Ah, no puedes explicar, el teísta no puede explicar. Porque necesita de un libro sagrado, pues que le dé una manito, de una Biblia, de un Tanaj, de un Talmud. ¿Te das cuenta? Encuentran ese vacío los teístas, ¿ya? Repetí la pregunta, profesor. La última parte que dijo esas preguntas. Allá, el teísta cree en un Dios superior, mas no está ligado a una comunidad religiosa. O sea, no es parte de una religión, de una institución. Y esto tiene un factor a favor y en contra. Dice, lo favorable es que no se contamina de las críticas que se le hacen a estas instituciones, a muchas, a la mayoría, por actos de corrupción, ¿no? Abusos, etcétera. Pero lo negativo es que por estar desligado de una institución, ¿ya? Y de un libro sagrado que te dé la explicación de todo, no encuentras explicación. A ver, ¿por qué te creó Dios? ¿Con qué propósito? ¿Cómo debes de honrar su memoria? ¿De dónde vas a sacar eso? No tienes Biblia, entonces ya fuiste, pues. No puedes explicar esas cosas. ¿Está bien? Simplemente quedarás en que sí, hubo un ser superior que creó todo y nada más. Y se fue. ¿Qué teísta, profe? Ese es el teísta. Cree en un Dios. Teísta. ¿Ah? El teísta. El teísta es el seguidor del teísmo, pues. ¿Ya? Es lo mismo. ¿Ya? Agnóstico. ¿Quién es el agnóstico? El agnóstico es aquella persona que luego de sus estudios, ¿ya? No logra, pues, dar una explicación a este problema. Y considera que no tiene la capacidad, el hombre no tiene la capacidad suficiente para poder decir, ¿ya? ¿Cuál es el origen de todo lo existente? El agnóstico, es no, o sea, negación. Gnosos es conocimiento. Agnóstico significa el que niega la posibilidad de conocer, la capacidad humana para conocer o dar respuesta a estos problemas. ¿Ya? Profesor, ¿qué es lo bueno? Bueno, lo bueno es que es muy humilde, ¿no? Muy humilde y dice, bueno, yo creo que no puedo dar respuesta a este problema. ¿Qué es lo malo? Lo malo es que la mayoría de gente que se declara agnóstica ni siquiera ha estudiado, pues. Claro, es como decir, pues, ¿no? Oye, tú nunca has intentado correr una maratón y no sabes cuánto es tu resistencia, pero dices, no resisto. O sea, lo que no has intentado desarrollar antes, te apresuras y niegas. Eso hacen muchos agnósticos. Recién estás explorando, ya, y dices, no, yo no creo que no puedo conocer eso. No sé, soy agnóstico. ¿Pero has leído a Darwin? No. ¿Pero has leído a Santo Tomás de Aquino? No. Y entonces, ¿para qué dices que no puedes conocer si lo que pasa es que no sabes, no has estudiado? Primero se estudia y luego se llega a esa conclusión. El escéptico, ¿quién es el escéptico? Aquel que no cree en nada. Oye, ¿tú crees que Dios ha creado? No. Entonces ¿tú crees que la materia siempre existe? No, tampoco. Ya sé, crees en un Dios creó, pero luego se fue. No, tampoco. Niega la capacidad. No cree en nada. Pero en algo debe de creer. Sí, en algo. ¿En qué? Que cree, no creo en nada. En eso creo. ¿Cómo se llama eso? Escéptico. Bueno, en la universidad tenía un nombre un poco más grosero, que le llamaban los alpinchistas. ¿Por qué, profesor? Porque, oye, ¿tú crees que la universidad debe ser... No, ¿por qué? Mira, bicho. ¿Qué? Mira, bicho. ¿Qué cosa? Que me llega Ya. Oye, Okay. ¿tú crees que esto debe... No, ¿por qué? No, pues, mira, bicho. Oye, pero la universidad está... No, mira, bicho. Ya, esa es la práctica de un escéptico. Oye, ¿tú crees que Dios... No. ¿Tú crees que la materia... No. O sea, le llega altamente todo. ¿Está bien? Ya, Calú, mañana comes, no es bulla.
Chao. Ya está. Entonces, todos los días quiere comer este animal, ya, da con la idea. Ya, seguimos. Entonces, ya sabes manejar estos conceptos al menos, ¿no? Ya, muy bien, ¿ah? Ya, pobre de ti. Ya, ya, no te recomiendo ser ateo porque es el camino más difícil y doloroso. Ya hay ateos, porque no he criticado, ¿no? Ateos dicen ser ateos y después en el primer temblor ya están arrodillados pidiendo a Dios disculpa, ¿no? Ateos y prendiendo su vela para que ingresen a la universidad. Rezando en el ¿Ya? examen, profe. Ateos y rezando, ¿ya? Ateos y rezando para que a su enamorada le venga su mes. ¿Ya? Oye, ya, por si acaso, ¿ah? Esos ateos convenidos, ya, son inconsecuentes, pues. ¿Ya? Por si acaso, una de las posturas más difíciles de sostener es el ateísmo. ¿Ya? Y tienes que estudiar mucho, leer bastante de ciencia, filosofía, ¿ya? Mejor no sigas ese camino, ¿ya? No sigas. Es para la gente que le gusta leer, estudiar nomás. ¿Para qué te vas a complicar? ¿Ya? No sigas ese profe? camino. ¿Ah? Como usted, ¿no, profe? Yo, Como usted. ya, a mí me gusta así a veces las cosas difíciles, Silvita. Eso es cierto. Camino ¿Ya? fácil. Van a vivir amargado, la gente te va a mirar mal, te mira por atrás, ¿dónde está tu cola del demonio? Dice. No, es horrible eso, no hagan eso. Sean felices. ¿Ya? Muy bien. Dime, Juan. El profesor nos apunte usted como ya que experimentar esas cosas, ¿usted qué recomendaría si una persona, por ejemplo, tiene fe y siempre que cree en su religión, pero de la nada comienza a estudiar, indagar, y a conclusión de todo eso ya comienza a tener una duda de su fe? ¿Usted qué recomendaría? Depende de cómo interpretas la duda. Yo empecé a dudar cuando era catequista. Yo soy catequista 2 años, pues. ¿Ya? O sea, católico, pues, completamente, ¿no? Colaboraba con la iglesia, colaboraba con los jóvenes, grupos juveniles, ¿sí? Pero luego me entraron algunas dudas, ¿no? ¿Ya? Y al inicio te dicen, sí, la duda es buena, pero lee la Biblia, ahí está todo. Y de verdad, hay personas que leyendo la Biblia entonces curan sus dudas, sus vacíos, y logran ser felices. Bacán, chévere. Hay otros que no, las dudas son más profundas, ¿ya? Y entonces, ya ahí a veces te recomiendan, no dudes porque eso es dar pie al demonio. Es una interpretación de la duda, ¿no? Si tú dudas es porque el demonio está dentro de ti. Y hay algunas religiones que son más verticales, ¿no? Apoderando. ¿Ya? ¿Cómo dice, señorita? Se está apoderando el demonio. Claro, sí, pues sí. Si tú dudas es porque el demonio está dentro de ti, se apodera de ti. Eres infiel, el demonio tiene la culpa. Así es, señorita Denise. Buena excusa tenemos, buena excusa. ¿Ya? Entonces, fíjate, ¿ya? Para el campo de la ciencia, el conocimiento empieza de la duda. ¿Te das cuenta? Para la ciencia, dudar es el primer paso para conocer. Porque si tú no dudas de algo, entonces no te va a llevar a explorar algo, pues. Y yo pienso eso, que la duda es buena, es necesaria y que los alumnos tienen que dudar para llegar a una conclusión. Reforzar su creencia como buenos católicos o cristianos o musulmanes que busquen ser coherentes, pues, con lo que dicen, ¿no? Dicen amar al prójimo y están renegando de todas las demás religiones. Pero si es prójimo también, ¿por qué no lo amas? ¿Ah? Claro, dicen, ¿no? Buscar la igualdad, ¿ya? Sin embargo, se están aprovechando de los demás, ¿ya? Eso está muy mal. Si practicarían de manera consciente sus creencias, el mundo viviría mejor, ¿no? Pero también como que no tenemos buenos ejemplos, ¿no? Los que están justamente conduciendo estas instituciones, ya predican otra cosa, ¿no? De lo que Jesús de repente no hizo. Bien, eso ya son otros campos, ¿ya? Entonces, eso sería, ñañito. Yo les recomiendo nada más que pasen por su etapa de duda. Es la adolescencia académica, es la adolescencia de su filosofía. Ustedes saben que para que tú dejes tu niñez y pases a la juventud, tienes que sufrir. Adolecer significa sufrir. ¿Ya? Es un periodo de sufrimiento en donde tú reafirmas
tu personalidad. En el plano de las ideas también, tú vas a pasar por un periodo de crisis. ¿Qué quiero ser? ¿Qué quiero ser? Ciencias sociales, medicina. No, mejor ingeniero. ¿Ya? Así vas a estar, ¿sí o no? Vas a dudar y vas a optar por lo que más va contigo. ¿Está bien? Ya, pues a nada. Ingeniería será. Claro. ¿Te das cuenta? Ese es tu convencimiento, ¿sí o no? Ese es tu convencimiento. ¿Está bien? Igualmente, tu convencimiento afectivo. Se dicen que las personas pasan también por etapas de vacilación, ¿ya? En donde dudan hasta de su misma condición de hombre. No, yo soy macho, nunca he dudado. Mentira, en algún momento, el amiguito, ¿no? Algo. Ha habido un momento, un instante, una pizca de duda. ¿Ya? Entonces, eso ha pasado. ¿Ya? ¿Ya? En todo, la maduración afectiva y todo lo demás es un proceso. Entonces, en la parte filosófica también hay una maduración. Espero que sepan llevar, encaminarlo bien. Y lo principal es que sea cual fuera su forma de pensar, para mí el mundo no se divide entre ateos y creyentes. No se divide entre religiones. Para mí el mundo no se divide así, se divide así. Entre las personas que viven de los de abajo, de la injusticia, de la inmoralidad, y en los que tratan de luchar por la justicia, por un mundo más justo, ¿ya? Y en eso tenemos que estar unidos, pues ateos y no ateos, ¿ya? Hasta los musulmanes, ¿no? Que buscan preservar nuestro planeta. Otros que buscan destruirlo para sacar dinero. Unos que buscan que no haya más niños pobres en el mundo. Y otros que viven de la explotación y la pobreza infantil. Entonces hay problemas que debe de unir a la humanidad y no debe separar las religiones, ni las nacionalidades, ni las razas. Esa es mi filosofía, un tanto humanista, obviamente idealista, soñadora, como quieran llamarlo. ¿Sí? Muy bien, seguimos entonces, pasamos al siguiente capítulo, que viene a ser la teoría de la historia, la división por edades. Este capítulo ya creo que todos conocen algo básico de esto. Ya solamente voy a dar algunas precisiones. Primero, existen dos periodos o dos formas de dividir la sociedad. Toda la historia de la humanidad. Desde el punto de vista tradicional y el punto de vista moderno o científico. ¿Ya? Muy bien. Interesantes comentarios, ¿ah? Bien, muy bien. A ver, chicos, ya Cristóbal Keller va a dividir la historia en 3 etapas. Para él la historia, mira acá, mira el cursor, ¿ah? Para él la historia empieza con la escritura. Antes de esto no hay historia, es prehistoria. Desde la escritura hasta la caída de Roma, Edad Antigua. ¿Qué tenemos? Mesopotamia, Egipto, Grecia y Roma. Luego cae Roma y viene la Edad Media, hasta la toma de Constantinopla, que puso fin a Roma de Oriente. ¿Ya? Por si acaso, esto ya vino como examen de admisión. Desde la caída de Roma y la toma de Constantinopla, se produce un periodo en la historia denominado respuesta, Edad Media. Profe, ¿qué examen, profesor? 13 de diciembre del 2020. Eso vino, ¿ya? Y había gente que se confundió, ¿ya? Escritura, empieza la historia. Caída de Roma, empieza la Edad Media. Toma de Constantinopla, empieza la Edad Moderna. Profesor, otro error frecuente, que no los culpo en realidad, ¿ah? Creer que la Edad Moderna es lo último. No es así. Y la culpa lo tiene este señor, pues, Cristóbal Keller. Él vivió hasta el siglo XVIII, entonces lo más moderno para él era este periodo. Él no vio la Revolución Francesa, pero luego de la Revolución Francesa se pudo notar cómo los estados cambiaron tremendamente. Por lo tanto, se les va a llamar a la Revolución Francesa ya el fin de la Edad Moderna y el inicio de la edad actual contemporánea. ¿Ya? Muy bien. Sin embargo, esta periodización, como está iniciándose con la escritura, hay un periodo anterior, la prehistoria, donde no había escritura. Ya, Boucher de Peters, ya, él habló de la división de la prehistoria en 2 edades.
la edad de piedra y la edad de los metales. ¿Ya? La edad de piedra, paleolítico, mesolítico, neolítico. La edad de los metales, cobre, bronce y hierro. ¿Está bien? Muy bien. Profesor, ¿ya puede venirme esto? Claro, examen del 27 de diciembre. También preguntaron este capítulo, por eso es que no puedo pasarlo por alto. ¿Ya? Porque parece que le gusta este tema, ¿ya? Al profe que hace las preguntas. La edad de los metales. La edad de los metales por lo general se pone de esta manera. Cobre, bronce y hierro. Sin embargo, ñañitos, debo de aclararles algo. Que el cobre se produce en la edad de piedra, en la edad de los metales, perdón. Pero el bronce, si te das cuenta aquí, el bronce está coincidiendo con algo. ¿Con qué coincide? Mira. ¿Con qué coincide? La escritura. Con la escritura. Pregunta clásica entonces. Durante la escritura se está produciendo el periodo denominado, no me vas a decir los metales, ¿eh? Tampoco me vas a decir la edad antigua. ¿Cuál sería la respuesta? La edad de bronce. ¿Está bien? Y el hierro marca el inicio también de la edad antigua. Lo que pasa es que esta periodización, la verdad, ñañitos, ya ni siquiera se debería de enseñar. Porque son muy antiguas ya. Son muy deterministas. Y esto ha recibido fuertes críticas. ¿Qué pasa con las sociedades que no tienen hierro? A ver, ¿qué pasa? Ya, pues ya no tengo hierro. Pues, no, nunca vas a llegar a la edad de hierro. Claro, pues, si no tengo hierro en mi medio geográfico. Te has quedado en la edad de piedra. Claro, pues, si no tengo cobre. O sea, las sociedades como, por ejemplo, la Amazonía, que no tienen cobre, bronce o hierro, ¿ya? O no es fácil de extraerlo en todo caso, ¿ya? No llegarían nunca a la edad de los metales. Están condenados a ser salvajes y bárbaros toda su vida. Pero eso es falso. Eso es falso. ¿Está bien? Muy bien, ñañitos, ¿ya? Pasamos a la nueva periodización, entonces, allá. Esta periodización también se le critica por ser eurocéntrica. Eurocéntrica. ¿Qué significa eurocéntrica? Anota este nombre. Eurocéntrico. ¿Qué es? ¿Quién es el egocéntrico? Este hombre para hablando toda la vida de él. ¿Ya? Sale una chica para hablar de él. Yo tengo sueños, yo tengo esto, yo todo el rato es él. ¿Ya? Es un egocéntrico de primera. Cuando escuches a alguien que todo el rato quiere hablar de él, es egocéntrico. Siempre quiere ser el centro de la atención de todo. ¿Ya? Eso se llama egocentrismo. Pero estoy hablando de otra palabra, ¿no? Eurocentrismo. ¿Qué significa eurocentrismo? Que el centro es Europa. Y si tú te das cuenta, todos los sucesos de los cuales habla esta periodización, ¿cuáles son? Escritura, calle de Roma, toma de Constantinopla, Revolución Francesa. Todos se producen en Europa. Conclusión, no incluye a nada de América. Y además, la última crítica es que cuando ellos conocen la escritura, entran a la Edad Media. Los que no conocimos la edad de escritura, como los incas y Chavín, no, son salvajes porque no tienen escritura. Ah, ya, perdón, señor. Cayó Roma y ellos pasan a la Edad Media, 416, y estaban acá los Nazca. Ya, a ver, señores, ¿nosotros qué somos? ¿Conoce escritura, Nazca? No conozco escritura, señor. Ah, ya, eres salvaje, bárbaro. Ah, ya, gracias. Tomaron Constantinopla, 1453. ¿Ya? ¿Qué estaba pasando en el Perú? Los incas. Señor, ¿nosotros qué somos, pues? Ah, ¿conoce escritura, Cholito? No, todavía, pues, señor. Ah, eres salvaje y bárbaro. ¿Qué? ¿Te imaginas? ¿Nazca? ¿La línea de Nazca salvajes? ¿Ya? Provecho. ¿Ya? Los nazcas y los, ¿ya? Los nazcas eran grandes ingenieros, ya, agrícolas subterráneos. ¿Ya? Inge, escucha esta y ya te mando un desafío. ¿Ya? Y el día que lo superes, ya, me avisas. ¿Ya? Me avisas. ¿Ya? Pierdo una apuesta. Lo que tú quieras, te pides. El día que tu ingeniero pueda superar al conocimiento de un Nazca,
para hacer canales subterráneos, para canalizar el agua subterránea. Los Nazca son los más grandes ingenieros hidráulicos subterráneos de todo el mundo antiguo. No hay ninguna civilización que ha podido canalizar agua subterránea. Ninguna. ¿Y le vas a decir salvaje a los Nazca? ¿Ah? ¿Le vas a decir los paracas que estaban ya operando de los que van a ser salvajes? ¿Ya? Salvaje su abuela, ¿ya? De ellos, ¿no? De ellos, ¿ya? Salvaje su abuela. Eran ya civilizaciones. Pero ¿por qué entonces, profesor, no es considerado en los libros? Porque los libros mienten, ¿ya? ¿Ya? Porque los libros mienten, pues. ¿Por qué, profesor? Porque los libros tienen un enfoque eurocéntrico, pues. Civilización. Claro, pues, desde Caral ya es civilización. Ya. Porque para que sea civilización, ¿qué necesitan? Esto ya he conversado con varios de ustedes, ¿ah? En el siglo pasado, de verano, o del año pasado, o del anteaño pasado. Ya he hablado con varios de ustedes. ¿Ah? ¿Nada? ¿Qué se necesita para hacer civilización? Profe, creo que es tener un orden económico, político y social. ¡Ah, su macho! Interesante, Juan José. A ver, ¿quién interpreta esas palabras tan complejas? Orden económico, político y social. ¿Ah? Tiene razón lo que dice Juan José, ¿ah? Ñaños, para que sea una civilización, vamos a resumir por cuestión de tiempo, para que sea una civilización, lo primero que debe tener, ¿sabes qué cosa es? Ya, debe tener, ya, primero económico, ya, una producción planificada, eso es un orden económico, ya, o sea, tienes que satisfacer tus necesidades, no puedes ser civilizado si estás dependiendo de la naturaleza, si eres un nómade. Una economía planificada, eso es ser civilizado. ¿Los Nazca lo tenían? Claro. Los mochicas, todos lo tenían, ñaño, todos lo tenían. Caral lo tenían, claro, pues la pesca, vivían de la pesca, todos lo tenían, todos. ¿Ya? Profesor, segunda característica de una civilización, ¿cuál es? Lo que dijo él, su compañero Juan José, orden político, o sea, gobierno. Debe haber una forma de gobierno. Claro, el hombre salvaje y bárbaro no tiene gobierno, pues. Ya, una civilización ya tiene un gobierno. ¿Los Nazca tenían gobierno? Claro que yes. Claro que yes. Ya. ¿Cuál es entonces? Ya, sí tienen orden político, teocracias, militares, imperios. Ya. Por último, ¿tiene producción material o no? Sí. Claro, sí, pues, cerámicas, artesanías, textilería. Por lo tanto, ¿son civilizados o no? ¿Los incas son civilizados? Sí. ¿Los Nazca son civilizados o no? Claro que es. Claro que sí, pero no tienen escritura y me importa un pepino que no tenga escritura, pero tiene organización social, económica y cultural. Profesor Chavín también, pues. ¿Cuál es la primera civilización de América? ¿La primera civilización de América? Caral, pues, la primera civilización de América. O sea, nosotros éramos civilizados, pues. 3000 años. ¿Y tú sabes cuándo se civiliza Europa o no? ¿Cuáles son las 5 civilizaciones más antiguas del mundo? China, Mesopotamia. Ahí está. Bien. ¿Cuál es? Egipto. Mesopotamia, Egipto. ¿Qué más? La India. China, la India. ¿Y sabes cuál más? La quinta, ¿cuál es? Caral. Ojo, esto Profesor, no le cuenta, ¿por qué no le cuenta Caral a nivel mundial, profe? Ya, ñañito, Sí, profe, ¿por qué? ya, ¿Por qué? escúchame. No lo contaban, pero la UNESCO ya lo reconoció como patrimonio de la humanidad y es la quinta civilización más antigua del mundo. O sea, si los peruanos no lo reconocemos es por ignorancia. Es por mera ignorancia. Y ahora yo te hago una pregunta. ¿Cuál de esas 5 civilizaciones son europeas? Ninguna. Ninguna. Entonces, ¿de dónde demonios sacan la idea los europeos que ellos han civilizado el mundo? Si no hubieron tienen nada, 5 profe. civilizaciones antes que Europa. Si no tenían nada, señor profe. ¿Te das cuenta?
¿Te das cuenta, Olmedo? Entonces, esa periodización es basura, no sirve. No deberíamos de estudiar. Ya eso ya quedó en el pasado. Deberíamos decir, antiguamente se vio la historia de una manera muy racista y clasista, pero seguimos estudiando. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? ¿Por la ignorancia? Ya, la ignorancia también, pero también porque los que hacen los exámenes de admisión siguen utilizando esto. Los libros que llegan de historia siguen utilizando esto. ¿Ya? Eso es lo lamentable. ¿Ya? ¿Por qué aquí? Porque en Ucayali, pues lamentablemente no hay carrera de historia, de antropología, de sociología, de arqueología. No hay. En Lima sí hay. Pero... ¿Ya? Y como los jovencitos no reclaman nuevas carreras, ¿qué van a reclamar? Pues se conforman con lo que les dan nomás. Entonces, pues, ni modo. Provecho, ¿ya? Ni modo. Felices y contentos comiendo su pollito. Qué rico. Ya está. Muy bien, seguimos. ¿Ya? Profesor, ya no reniegue, supérelo. Ya, está bien. Profesor, ¿quién hizo esta periodización de salvajes, bárbaros y civilizados? El señor Morgan. El señor Morgan habló de salvajismo, barbarie y civilización. ¿Ya? Muy bien. Entonces, profesor, ¿cuál es la periodización que vamos a usar en la clase? Comunidad primitiva, esclavismo, comunidad primitiva, conflicto del hombre contra la naturaleza, esclavismo, esclavistas con esclavos. ¿Ya? Aquí están. Este sería el equivalente de la edad antigua. La prehistoria, su equivalente es la comunidad primitiva. Luego del esclavismo, ¿qué viene, profesor? Feudalismo, donde viene la concentración de las tierras en las manos del señor feudal. Y el señor feudal era la nueva nobleza y al lado de la iglesia, del clero, gobernaban las ciudades europeas. ¿Y la clase trabajadora quién era? Los siervos. Profesorcito lindo, precioso, hermoso, churros y manjar. Dígame usted, ¿esto cree usted que puede venir en el examen de admisión? Vino. 2019. ¿Ya? Las clases que concentraron las tierras y el gobierno durante la Edad Media fueron... ¿Te acuerdas qué marcaste o no? Ay, ¿vas a decir que no has postulado en 2019? Ya, no. No, pero... ¿Qué estabas haciendo ahí en ese entonces? Estuve estudiando, profesor, aún. Estaba en tercer año. Entonces. Miénteme. Ya. Está bien. Claro. Sí, profesor, está quinto. Creeremos entonces lo que dice. ¿Serio? Esa pregunta vino, ñañito, 2019. La respuesta era nobleza y clero. Ellos eran la clase social que se encargó de administrar los feudos. Ahí está, mira, teoría. Profesor, no hemos avanzado tema, dicen algunos. Está haciendo introducción. Oye, ñaño, este tema de teoría de la historia lo haría en 5 minutos nada más si no hubiera preguntas en el examen de admisión. Pero parece que dejando un examen viene una pregunta de estas. ¿Ya? O casi siempre viene. ¿Ya? Ya voy a terminar para que comas bien rico tu pollo, ¿ya? ¿Ya? Vamos a ver. Ya, seguimos. Luego del feudalismo viene el capitalismo. Y el capitalismo tiene su equivalente también. ¿Cuál es el equivalente del capitalismo? Edad moderna y contemporánea. Desde la toma de Constantinopla coincide más o menos con el origen del capitalismo. Y acá vamos a tener dos clases sociales, la burguesía y el proletariado. ¿Ya? Los conocidos como empresarios y asalariados. Estos vienen a ser entonces ya la comunidad, la edad moderna y contemporánea. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta hasta ahí, ñañitos? Profe, los burgueses eran los grupos de feudos, ¿no, profe? Vamos a precisar, el feudo es el estado en la Edad Media. El dueño del feudo era el señor feudal. Eso es en la Edad Media. Ahora el capitalista, ñañito, es el dueño de la fábrica, el dueño del banco, el dueño del comercio, del capital, ¿ya? Ese viene a ser el capitalista, el dueño del capital, para poner las empresas.
Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguien que tenga pregunta parecida? ¿Ninguna? Uf, qué calor. Y el Ninguna. achicharro, profe, me achicharro. Sí, oye, yo también. Bien, ñañitos, entonces nos quedamos allá, les van a ir entregando un material ya teórico, ya el día de hoy no vamos a hacer, pero le van a entregar entre hoy día en la noche o mañana ya su material teórico, ya de ciencias sociales para poder resolver, ¿no? O en su libro tienen material de sociales. No, profe. Ya, muy bien, eso les van a dar ya pronto, ¿ya? Ya. Profe, no va a- ¿Cómo dice? en físico no va a entregar el libro. Sí, me imagino que sí, ¿ya? Pero los profesores, ahí la responsabilidad ya no es de la academia, sino de nosotros. No, nos hemos demorado, debíamos de haber entregado el día jueves o viernes, pero recién hemos terminado de hacer nuestros materiales el lunes, martes, ¿no? ¿Ya? En verdad hemos estado bien saturados de varias cositas, ¿ya? Ya las disculpas del caso, pero ya les van a hacer llegar su material, ¿ya? Ya, niñitos, entonces se entendió, ¿no? Nos vemos. Chao, chao.